Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Si no eres suscriptor, pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros súper interesantes temas. Es muy importante que comentes nuestros videos. Los leemos todos, sin excepción. El mejor de todos los tiempos, Daddy Yankee, ha demostrado a través de su carrera por qué es el máximo líder. Por esto, aquí te dejamos 10 marcas imposibles de borrar y otras difíciles de superar en el género urbano latino. Así que comencemos. Número 1. Primer artista latino en grabar y estrenar un video musical en 3D. Así como lo oyen, Daddy Yankee, como siempre, apuesta a la innovación y siempre dando de qué hablar. Su videoclip Descontrol para ese año podía verse en tercera dimensión y fue el primer artista latino en usar esta tecnología en un video, no solo de reggaetón sino de todos los cantantes latinos. Incluso estamos en el 2020 y hay artistas que no la han usado. El cantautor caribeño quería dar un gran salto con algo nuevo y lo consiguió. El lanzamiento fue transmitido exclusivamente a través de Primer Impacto por la cadena de Univision. Posteriormente, los fans podían ingresar a la página web oficial de Daddy Yankee, daddyyankee.com, para verlo en tercera dimensión o podrían adquirirlo en iTunes. En tiendas de diferentes ciudades de los Estados Unidos, los fanáticos del ídolo recibieron lentes de tercera dimensión para poder ver el video y los lentes también estaban disponibles en su página web para ventas. Excelente negociante, ya que para ese entonces esto era una tecnología que estaba acaparando mucho público. Número 2. Primer artista urbano latino del cual fue incluido un tema en la saga de juego GTA. Así mismo como lo escuchan, Daddy Yankee fue el primer artista latino nuevamente en ser tomado en cuenta para incluir uno de sus temas en el famoso juego GTA, esta vez en la versión 4, y el tema que se incluyó fue Impacto del disco El Cartel. Número 3. Primer reggaetonero en cantar en Israel. Ya ustedes saben, como todo una gran estrella del reggaetón, Daddy Yankee fue el primer artista latino en presentarse en Israel en el año 2015. Ya lo han hecho Wisin en el 2017 y Romeo, que es latino también, en el 2018, con Luis Guerra en el 2013. Pero un reggaetonero llegar a esta magnitud era algo difícil de creer. Daddy Yankee causó furor a su llegada al país oriental, donde decenas de fanáticas lo esperaban en el aeropuerto. Las fans lo recibieron con banderas de Puerto Rico e Israel y no paraban de gritarle bienvenido. El Big Boss se sintió sorprendido por el gran recibimiento que le dieron en Israel y destacó que al poco tiempo de que salieron las ventas de las boletas para su show, estos se agotaron. Hay que destacar que fue tanta la sensación que causó Daddy Yankee que también se presentó en Israel nuevamente en el 2019 por la demanda que exigía su fanaticada que convive en ese país. Número 4. Es el inventor de la palabra reggaetón. Algunos no lo creen, pero este ha dado pruebas y nadie ha podido refutarlo. DJ Nelson, quien decía haber creado la palabra reggaetón en el 1996 porque iba a lanzar un disco llamado Reggae Maratón y para abreviarlo le puso reggaetón. Luego, calculando fechas, DJ Nelson le dio la razón a Daddy Yankee. DJ Playero afirma que en Playero 34, 35 y 36, todos grabados y mezclados en el año 92, Daddy Yankee menciona la palabra justamente en Playero 34 y nuevamente en el 36, y que la palabra le salió a Daddy Yankee porque necesitaba rimar la línea anterior y le salió la palabra reggaetón solo con la intención de rimar. Súbelo yo, súbelo yo, escúchamelo, bailamelo. Tengo el estilo, con éxito, te canto yo el reggaetón. Súbelo yo, súbelo yo, escúchamelo, bailamelo. Tengo el estilo, con éxito, te canto yo el reggaetón. Porque yo le doy. Por lo tanto, no hay documentación de que alguien la haya mencionado antes de esto. Otra marca más. Y seguimos con la número 5. Internacionalizó el reggaetón. Para nadie es un secreto, mientras el reggaetón iba creciendo, con producciones como La Reconquista de Héctor y Tito, La Bayal de Tego Calderón, el Cangri.com del mismo Daddy Yankee, de donde salió el tema El Latigazo. Luego, en el 2004, un año antes de que naciera YouTube, el disco Barrio Fino, el cual tiene el hit mundial al que se le adjudica hacer este movimiento internacional, nada más y nada menos que La Gasolina, que causó sensación a nivel mundial cuando las redes y YouTube no estaban o no eran algo primordial. Este video fue resubido al canal de YouTube
hace 2 años, ya que se encontraba en un canal ajeno al de Daddy Yankee, y este decidió organizar sus canciones y hasta ahora lleva 35 millones de vistas. Pero ¿cuál hubiese sido el impacto si YouTube hubiese estado en ese entonces? Barrio Fino es el álbum más vendido en la historia del reggaetón. Otra marca, la cual no la vamos a desarrollar mucho, y es que el disco Barrio Fino es el álbum más vendido en la historia del reggaetón, su álbum en modo físico, ya que es poco frecuente que alguien lance discos de manera física, pero cuando se usaba, Daddy Yankee aprovechó esos últimos momentos y fue el disco más vendido de reggaetón con 8 millones de copias. Y otro dato muy importante es que vemos muchos artistas luchando por entrar en las listas de álbum de Billboard, aunque sea de número 50, para celebrarlo, pues 16 años después del lanzamiento de Barrio Fino, este se mantiene dentro del Top Latin Album de Billboard. O sea que Daddy Yankee puede acostarse a dormir, que los cheques seguirán llegando. Número 7. El único artista latino, y cuidado sí del mundo, no lo admito porque no tengo esa documentación, pero es el único artista latino en rechazar que su tema sea escogido para el Mundial de Fútbol. Sería para cualquiera un honor que su tema sea elegido para el Mundial de Fútbol. Esto significa mucha fama y presentación en el mismo evento que se siente a nivel mundial. Daddy Yankee postuló la canción Grito Mundial para que fuera la canción de la Copa Mundial de Fútbol 2010. Esta fue elegida, pero la FIFA quería obtener el 100% de los derechos de la canción, o sea, todas las ganancias en las distintas plataformas le pertenecía a la FIFA. Daddy Yankee no aceptó esta condición. La federación entonces decidió entre David Bisbal y Shakira, quedándose con Shakira y la canción Waka Waka. Shakira se siente agradecida de Daddy Yankee. Número 8. El video más visto en la red de videos YouTube. Muchos saben que el video más visto de todo YouTube es el tema Despacito, el cual interpretan dos latinos y precisamente puertorriqueños, Luis Fonsi y Daddy Yankee, el cual acumula hasta el momento más de 6 billones, faltando poco para los 7 billones, y una cantidad de récords con este video, los cuales el libro de récord Guinness les ha entregado más de 13 reconocimientos por estas marcas y las que faltan. Quiero decirles que hay un video infantil a los cuales Despacito les lleva alrededor de 600 millones de vistas. Es el que le queda más cerca en YouTube, el cual es Baby Shark, una canción infantil. En cuanto a latinos, no hay nadie en cuanto a música normal cerca de este. Shape of You es el que lo persigue, pero le faltarían 3 billones de vistas para alcanzarlo. Número 9. Récord de funciones en el Choliseo de Puerto Rico. Daddy Yankee es el dueño de la marca de más funciones vendidas para el Choliseo de Puerto Rico. La marca la tenía Wisin y Yandel, la cual eran 8, pues Daddy Yankee llegó a 12 funciones en diciembre del año 2019. Y este sí es verdad que es un récord que está difícil de romper. Número 10. El primer artista latino en llegar a ser número 1 a nivel mundial en Spotify. Dirás, ya hay otros que lo han logrado. Sí, pero Daddy Yankee fue el primero y es una marca imborrable. Aquí yo les duraría buen rato dándoles marcas increíbles de Daddy Yankee, como el primer latino en lanzar su línea de tenis, primer latino en presentarse en el programa de James Corden y mucho más, pero lo dejaremos hasta aquí. Y al final te dejamos un video que nos muestra las vivencias callejeras de Daddy Yankee. Así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo. Pero antes de irte, no olvides suscribirte a nuestro canal.